Bien, vamos a continuar con este séptimo video, dando continuidad al anterior video. Bueno, en esta parte estábamos viendo el dashboard, ¿no es cierto?, de XAMPP, donde nos dice que XAMPP prácticamente es la A, Apache, ¿sí? La M, MariaDB, la P, PHP y Perl, ¿no es cierto? Entonces, este es un bundle, es un paquete que instala todo esto y algunas otras herramientas más. Entonces, si nosotros traducimos, ahí vamos a poder ver, ¿no?, alguna información concerniente a este paquete. Asimismo, podemos ir a las preguntas frecuentes, ¿no? Exam para Windows, existen tres versiones diferentes, el instalador, qué sé yo, algunas guías prácticas para poder utilizar todo esto, ¿no? El PHP Info que ya les había mostrado para que nos muestre la información de el lenguaje de programación PHP que instala Exam. Por otra parte, sí podemos ver lo que es el PHP ¿ya? Que en este caso también se instala con XAMPP. Y lo que hace esto es abrir, ¿no?, una aplicación web que nos va a ayudar a administrar lo que sería base de datos en MariaDB, ¿ya? Algo muy importante acá antes de ingresar a esto. Fíjense que en esta parte, sí, ya estamos trabajando con nuestro servidor web. Por eso es que en esta parte aparece el localhost. Me está diciendo que estamos trabajando de manera local por el puerto 80. Recuerden que acá habíamos confirmado, ¿no?, que yo no podía trabajar con el puerto 80 nomás. He tenido que configurar para que trabaje con el puerto 80 y eso es lo que nos indica esto. En este caso, lo que está haciendo esto es trabajar ya con el servidor web Apache. Una cosa es abrirlo desde la ruta donde se instala, en este caso, XAMPP y la carpetita htdocs, ¿no? Es ahí donde busca el servidor web Apache, ¿no?, los directorios y los archivos que generalmente se llaman index, que pueden ser, en este caso, como vamos a trabajar con PHP, index PHP, ¿no?, o default PHP. Entonces, eso también se configura en esta parte. ¿A qué me voy con esto? Que es muy diferente abrir, digamos, una página web, por ejemplo, desde, vamos a irnos acá, vamos a tratar de abrir una página web desde cualquier lugar. A ver, vamos a entrar a esta parte, vamos a irnos acá, vamos a entrar, por ejemplo, por acá tengo algunas, vamos a entrar a esta parte y, bueno, por ejemplo, acá, ¿sí? Es diferente abrir, por ejemplo, desde acá, ¿sí?, una página web. Fíjense que acá me sale toda la ruta. Esto se llama ruta absoluta en la barra de dirección, ¿sí? Que se abra desde, ¿no?, la ubicación donde se guardan los archivos para poder trabajar con el servidor web. Y eso es donde es en la unidad C, en XAMPP, ¿no?, porque hemos instalado XAMPP, htdocs. Y aquí van a estar nuestros directorios donde vamos a crear algunas aplicaciones y lo que va a hacer el servidor web es buscar dentro de estos, ¿sí?, algún archivo que diga index.php o tendremos que decirle específicamente qué es, ¿no? Una forma es abrir, ¿sí?, directamente haciendo doble clic sin que esté, ¿no?, dentro de esta ruta. Y otra cosa es abrirlo desde el servidor, ¿no?, web, es decir, que el servidor web gestione todo esto. Fíjense, ahí está. Entonces, si vamos a este PHP ¿sí?, se va a abrir, en este caso, en la misma página, en la misma pestaña, lo que es el administrador de base de datos. ¿Ok? Entonces, cuando está trabajando, en resumen, cuando está trabajando con el servidor web, acá nos va a mostrar localhost. Si ustedes están trabajando con el puerto 80, esto se va a obviar y les va a aparecer, no, esta información. Aquí me dice que está trabajando sobre el directorio dashboard, ¿no?, sobre el correspondiente archivo. Y ahora fíjense, ha cambiado y está trabajando sobre el directorio phpMyAdmin, ¿no? Es decir, está trabajando sobre lo siguiente, ¿no? Dentro de htdocs está phpMyAdmin, ¿no? Entonces, esta es la forma de trabajar, ¿ya? Bien, entonces, si nos fijamos, este es el programita web que nos va a servir para que nosotros podamos trabajar en, ¿no?, un entorno web para poder administrar nuestra base de datos. Acá, información importante que deben tener en cuenta, ¿no? Nos dice que estamos trabajando en local,
¿no? 127.0.0.1 es localhost, es decir, que mi equipo está trabajando como cliente y también como servidor. Estamos utilizando el protocolo TCP/IP. Estamos trabajando sobre un servidor MariaDB, ¿no? No sobre un servidor de base de datos MySQL, sino MariaDB. Esto por lo que les había explicado en el anterior video, me dice cuál es la versión de MariaDB. ¿Ok? Y me dice que tenemos en este sistema gestor de base de datos un superusuario que se llama root como tal y está sin contraseña, ¿no? Ese es uno de los principales riesgos de seguridad que tiene, por ejemplo, instalar XAMPP, ¿no? Que la base de datos no va a estar no segura porque no está configurado, en este caso, el usuario root con una contraseña. Un primer resquicio de seguridad, ¿no? Que mi servidor web es Apache, ahí está su versión, ¿no? Que PHP es la versión 8.12 y bueno, información muy importante. Esto lo vamos a aprender a utilizar después, ¿no? Esto es una aplicación web. Ahora bien, estábamos abriendo nosotros nuestra carpetita que se llama formularios. Habíamos hecho clic derecho, abrir con COD. Entonces aquí es donde vamos a nosotros trabajar. Aquí voy a decir si confío en los autores. Me va a abrir ya esa carpetita que se llama formularios. Vamos a hacer esto y vamos a crear un primer, ¿no? Archivo en este caso. Vamos a hacer lo siguiente, clic en esta parte y a esto le vamos a dar simplemente un nombre, ¿ya? Podemos, cuando estamos trabajando ya en este tipo de aplicaciones, sí podemos colocar la extensión que puede ser HTML o también le podemos colocar la extensión que puede ser PHP. Si vamos a tener nosotros, ¿no? En este caso, código PHP incrustado dentro de HTML, porque esa es una de las características de PHP, ¿no? Que se incrusta dentro de HTML o en PHP se puede incrustar a HTML, ¿no? De formas inversas. Entonces, vamos a colocar en este caso, para este primer ejemplo, simplemente que tenga la extensión HTML. ¿Ok? Entonces, vamos a crear algo que diga lo siguiente, formulario.html. Le estoy diciendo que este va a ser un formulario, ¿no? Normal. Vamos a ir acá. Vamos a colocar HTML, seleccionamos HTML5 y empezamos a cambiar, ¿no? Todo el curso que hemos visto durante 4 o 5 videos, ¿no? Hasta acá. Aquí le vamos a cambiar el título, le vamos a colocar en este caso formulario, ¿sí? De envío 1 le vamos a poner. Perfecto. Ya está. Vamos a irnos a nuestro body. Ok. ¿Qué vamos a hacer en nuestro body? Vamos a crear un formulario. No vamos a empezar a utilizar, perdón, la etiqueta form. Y ahí está. Y acá automáticamente me dice, ¿no? ¿Qué método voy a utilizar? Vamos a ver ambos. Vamos a primero ver get. Sí, fíjense, ya tengo todo esto. Ahí está mi form de inicio, mi form de cierre y el atributo action, ¿no? Atributo importante, el atributo action. Tengan en cuenta que es todo lo que hemos visto en esta parte, ¿no? Habíamos visto en el anterior video, ¿sí? El trabajo con todos estos, ¿no? Con todas estas diapositivas como tal. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Vamos a colocar form action y ya le vamos a dar el nombre, ¿no? De un archivo, en este caso, que es el que va a procesar toda esa información. Entonces, le voy a colocar punto barra y le voy a llamar a este archivito, que luego lo vamos a trabajar cuando veamos PHP, le vamos a llamar procesar.php. ¿Qué quiere decir esto? Que este formulario va a ser un request, ¿no es cierto?, hacia mi servidor web, que está obviamente en local, ¿sí? Este va a pasar, ¿no? Los datos de este formulario a este archivo procesar.php y este nos va a devolver algún tipo de información con esos datos procesados. Esa es la forma. El método que estamos utilizando en este caso, en primera instancia lo vamos a hacer como tipo get para luego cambiarlo a post. Bien, ahí empieza el formulario y termina. Habíamos visto otro control, o perdón, otra etiqueta que se llama field set.
¿no es cierto? Entonces el field set nos servía como un label, no, perdón, como un panel o como un group box, ¿no? Para agrupar algunos controles. Entonces ahí está el field set de apertura y de cierre. Y este va a trabajar necesariamente con el legend, que es el título, ¿no? De este field set. Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, información personal, listo, dos puntos. Y bien, ya lo vamos a guardar y ya podemos ejecutar, digamos, esto, aunque no nos va a mostrar absolutamente nada todavía en cuanto a los controles que tienen que estar dentro del formulario. Entonces, debajo del field set vamos a ir colocando algunos campitos más, ¿ya? Bueno, yo lo podría hacer de esta forma. Podría colocar, digamos, nombre y colocar BR, por decirle, para hacer un salto de línea. Y ahora sí voy a colocar un input. Si se fijan, según vamos escribiendo, nos aparece, ¿no? Su IntelliSense. Y lo que yo puedo hacer es buscar, ¿no? Un input type text. Acá está, ¿sí? Un cuadro de texto de una sola línea. Y bien, fíjense, se completa un atributo que es importante, que es el name y que es el ID. ¿Ok? Entonces, acá en el name habíamos dicho que si no colocamos esto, este valor lo borramos. El dato que coloquemos en este input type text no va a enviarse a este archivo processar.php. Entonces, es muy importante, ¿no? Colocar un nombre y en ese identificador va a viajar que la información que nosotros vamos a colocar en ese, perdón, en ese input type text, ¿no? Lo que coloquemos acá. Va a viajar dentro de ese nombre. Entonces acá le vamos a colocar un nombre descriptivo. Como queremos almacenar ahí el nombre de alguna persona, le vamos a poner, ¿ya? Y acá en el IDE también le voy a poner nombre, aunque podría colocar algo diferente, ¿sí? Bien, hasta ahí, todo bien. Ya tenemos un primer cuadro de texto, se podría decir. Vamos a colocar ahora un apellido. Voy a colocar yo en este caso un salto de línea para que se separe esto. Y luego vamos a ver una forma alternativa mucho mejor. Vamos a poner apellido. Voy a colocar otro salto de línea. Sí, y aquí voy a colocar otro input type text. Entonces, busco en esta parte. Ahí fíjense, están todos, imagen, mont, etcétera. ¿Sí? Entonces busco el input type text para que se autocomplete todo esto. Entonces aquí vamos a colocar apellido y aquí también. Aunque podríamos colocar digamos, a ver, apellido le vamos a colocar en este caso para hacer algo posteriormente y se puedan dar cuenta para qué sirve el ID, ¿no? También esto nos puede servir incluso para poder darle algún estilo como tal, ¿no? Pero bueno, ahora lo vamos a dejar en esa parte. Y bien, si nosotros visualizamos esto, ¿sí? Fíjense que esto está, y aquí vamos a partir de lo siguiente, está dentro de HTTP, ¿no? Entonces el servidor web busca dentro de este directorio, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar esta carpetita formularios que ya tiene este archivo. Entonces, ¿cómo ejecutaríamos esto desde nuestro navegador? Lo primero, colocamos localhost. En el caso de que ustedes no hayan cambiado el puerto, ustedes lo dejan así. Colocan barra y colocan, ¿no? El nombre de la carpetita, que en este caso se llama formularios, ¿no? Si nos fijamos esto de acá, dice formularios, esta carpetita. Y como esto no se llama index, tenemos que darle el nombre correspondiente, ¿sí? En el caso de ustedes tendrían que hacer esto, ¿no? Le vamos a poner formularios, porque así está el nombre del archivito. Si nos fijamos acá, dice, o dice formulario, ¿no? No dice formularios. Formulario.html. En este caso, si yo hago enter, si no se va a ejecutar esto. ¿Por qué? Porque mi servidor web Apache está escuchando en el puerto 8080. Yo acá no estoy especificando esto. Por eso les digo, si ustedes no han cambiado acá y les sale solamente el puerto 80, no han tenido ningún problema, pueden ejecutarlo de esta forma. Si yo hago, por ejemplo, enter, ¿sí? Va a tratar de buscar en internet todo esto o me va a salir directamente que ha ocurrido un error 404, que es página no encontrada. Esto ocurre porque en mi caso yo debo especificar aparte del servidor, en este caso localhost, el puerto 8080.
Ahora, coloco el nombre de la carpeta, es decir, de esta carpetita, formularios, y el nombre del archivo, ¿no? Entonces, formulario HTML. Perfecto, si todo está bien escrito, tendría que procesarse y ahí está, ¿no? Solamente que esto tendría que estar dentro de esto. Entonces vamos a cambiar esa parte. Fíjense, porque me está saliendo de esta forma, porque dentro de mi field set tiene que estar tanto el nombre como el apellido y los input types. Entonces voy a hacer un control X y lo voy a poner debajo del legend, ¿sí? Entonces ya tenemos esta parte, ¿no? Entonces esto le vamos a dar las sangrías correspondientes y ya está, ¿sí? Ahora sí, esto corresponde. Perfecto. Hacemos un control S y lo actualizamos. Esto, ¿no? Este es el field set, este es el legend, este es el input type text que se llama nombre, este es el input type text que se llama apellido, ¿sí? Estos datos se van a enviar en método get. Veamos el input type submit. Entonces vamos a irnos a esta parte. Vamos a colocar un salto de línea, por ejemplo, y aquí vamos a colocar un input, ¿sí? En este caso no va a ser de tipo button, va a ser de tipo submit. Entonces el submit debe estar acá. Listo. Me dice input type submit. El valor va a ser lo que nosotros queremos visualizar en el botoncito. Le voy a poner enviar, ¿no? Datos para que se pueda ver bien. ¿Ok? Y también le puedo colocar a esto un nombre, ¿no? Que a veces es muy importante. Entonces, todos los input type tienen, ¿no? El atributo name. Entonces, aquí le voy a colocar enviar. Simplemente puede ser cualquier nombre, ¿no? En este caso. Ahora sí, lo guardo y actualizo. Ya debería tener el botoncito. Lo vamos a separar con un BR más, en este caso, para que no se una mucho. Y ahí tenemos, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo aquí voy a colocar, este es el autocomplete, como decía. Si lo coloco en off, ya no me va a salir esto. Voy a poner Carlos y voy a colocar Gisbert. ¿Ok? Entonces, acá en la URL va a viajar, ¿no? Directamente a dónde. Fíjense, nosotros estamos hablando en este caso de que esto lo va a procesar ¿quién? Este archivo procesar.php. Y este input type text se llama nombre y este input type text se llama apellido. Entonces, en el nombre va a viajar Carlos y en el apellido va a viajar Isbert. Entonces, veamos. Y eso se tiene que visualizar acá. ¿Sí? Entonces hacemos enviar datos y fíjense. Obviamente que no ha podido encontrar a la página procesar.php, ¿no? Por eso me sale este error, pero a lo que me voy, fíjense, ahí está. Me dice que quién va a procesar este archivo y me lo envía, ¿no? En formato de atributo valor, ¿no? El nombre del input type text y el valor que he colocado, ¿no? El apellido y el nombre que he colocado e incluso del botón, ¿no? Porque le he puesto ese valor. Entonces, esa información es visible. ¿Qué pasa si nosotros colocamos en esta parte post, ¿no? Sería un error colocar en get cuando vamos a enviar contraseñas. Entonces, guardamos y actualizamos. Vamos a esta página, la actualizamos, colocamos esto y enviamos datos. Fíjense lo que sucede. Ya no se fija, ya no se muestran, ¿no? Los atributos, ¿vale? Solamente el archivo procesar PHP, que todavía no lo tenemos y por eso es que no está pudiendo procesar absolutamente nada. Esta es la forma, ¿no? De colocar. No se olviden, si ustedes están trabajando de forma correcta con el puerto 80, aquí se les visualiza solamente 80, ¿sí? ¿Ya? Entonces, no hay necesidad de colocar el puerto. Pero si ustedes han tenido que cambiar, como yo les he indicado, sí hay que colocar el puerto. Y bueno, la ruta del directorio donde están sus archivitos, en este caso, para poder trabajar, ¿no? Este formulario, como estamos haciendo. Bien, utilicemos en este caso, por ejemplo, este label, ¿no? Dice label for nombre y ahí va a venir la etiqueta. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? En vez de colocar solamente esta parte, ¿sí? Como nombre, vamos a colocar label, ¿sí? Ahí está. Y me dice for, ¿ok? Este nombre tiene que estar dentro de estas etiquetas, ¿sí? Este for, para que se asocie con este input type text,
tiene que tener el mismo nombre de este ID. Entonces aquí en el ID dice nombre, acá también tiene que decir, ¿no? Esa es la idea. Estamos haciendo no una relación de la etiqueta con el input type. Y eso es lo que tenemos acá. ¿Sí? Eso es lo que tenemos acá. Bien, lo mismo tendríamos que hacer para el apellido. Vamos a borrar esto de acá y esto de acá. Y vamos a colocar, en este caso, nuevamente un label. El apellido, como les decía, tiene que ingresar dentro de esto. Recuerden acá nuestra presentación, ¿sí? Y acá, fíjense, el ID se llama Apple. Entonces acá en el for también tiene que estar tal cual. Estamos haciendo referencia a que este label pertenece, ¿no? A este control de tipo input type text. Bien, veamos cómo se visualiza. Vamos a actualizar. Obviamente, esto es por los saltos del línea, pero esta etiqueta ya pertenece a este control y esta a este control, ¿no? Entonces acá siempre es bueno o bien utilizar hojas de estilo en cascada o bien utilizar eh, algunas otras herramientas para poder trabajar con esta parte. En este caso, nosotros tendríamos que simplemente darle los saltos de línea, ¿no? Los BRs como tal. Ya entonces eso lo vamos a hacer acá. Si queremos que salte de línea, vamos a poner BR, ¿sí? Y también acá vamos a colocar lo mismo, ¿no? En esta parte tendríamos que colocar un BR. Acá también un BR para que no se una todo, ¿no? Y acá nada. Listo. Actualizamos. Y ahí tenemos, ¿no? Entonces, esa es la forma de utilizar, en este caso, el label. El label, etiqueta. Etiqueta de este input, etiqueta de este input. ¿Cómo sé eso? Por el for y el id. Listo. Nada más. Para eso nos sirve entonces el label, sí, el label que es muy importante también para trabajar con etiquetas. Bien, hasta ese punto, sí, creo que es todo correcto. Pero ahora vamos a utilizar, por ejemplo, yo quiero que mi nombre sea obligatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo quiero que sea requerido. Entonces, voy a utilizar required. Fíjense, ahí está. ¿Sí? Required. Ahora voy a guardar y voy a actualizar esto. ¿Qué pasa si yo no coloco este dato, pero es requerido? He puesto ese, ¿no? Y coloco acá ver y quiero enviar datos. Entonces me sale, ¿no? En tiempo ya de lo que es el navegador web, es decir, en el frontend me dice que debo completar esto antes de poder enviar datos, ¿no? Esta es una buena forma de hacer validación. Pero aquí, ¿qué ocurre? ¿Sí? ¿Qué ocurre? Esto no es tan seguro. Si yo hago clic derecho en esta parte y voy a inspeccionar, tengo acá, por ejemplo, si esto yo lo expando, entonces en esta parte, jóvenes, lo que se puede hacer, fíjense, en esta parte lo que se puede hacer acá en el formulario es cambiar ese valor. Entonces yo bajo esta parte y fíjense, required, lo puedo borrar y ya voy a poder, ¿sí? Puedo hacer esto, ¿no? Entonces no es tan seguro. ¿Se dan cuenta? Y este campo ya no va a ser requerido, ¿sí? Y voy a poder trabajar sin ningún problema. Entonces, ese es el problema, digamos, del lado del cliente. Por eso es que esta información también, toda esta información tiene que ser validada del lado del servidor. ¿Por qué? Porque aquí lo podemos cambiar, ¿no? Incluso puedo ver el password que estoy enviando. Así lo está enviando en método post, ¿sí? Puedo ver qué password, qué es lo que estamos enviando, como tal, ¿sí? En este caso, si envío los datos, ¿sí? Sin ningún problema, ¿no? Ahí está, vamos a cerrar esta parte y ahí tenemos. Listo. Entonces, se ha enviado, ¿no? Sí. Pese a que yo le he colocado en mi código que era required, ¿sí? No ha pasado nada y se han enviado los datos, ¿no? Esa es una forma, digamos, de vulnerar en la parte del cliente los datos. Pero para eso me sirve el required, ¿no? Si no coloco nada, me va a decir, complete este campo. Pero hemos visto que es fácil cambiarlo desde desde la parte donde se inspecciona. Pero si yo coloco estos datos, los va a enviar. Para eso sirve el required.
¿no? En este caso vamos a actualizar, fíjense que está en blanco. Ahora vamos a ver otro atributo, el atributo placeholder, ¿no? Lo voy a colocar antes del required acá. Vamos a colocar lo que es el atributo placeholder. ¿Para qué me sirve el placeholder? Es una especie de ayuda, ¿no? Un tooltip que me dice qué es lo que tengo que colocar dentro de ese campo, dentro de ese input type text, ¿no? Aquí voy a colocar ingrese nombre. ¿Listo? Fíjense la diferencia, lo guardo, actualizo. Ah, aparece, ¿no? Un texto un poquito más, con un color un poquito más tenue, ¿ya? Y si yo hago clic ahí y coloco Carlos, eso va a desaparecer. Entonces, para eso me sirve el placeholder. También podría colocarlo en el apellido, ¿no? Entonces, tenemos esas opciones. Entonces, ya saben, required es que es un campo obligatorio, ¿sí? No se va a poder enviar supuestamente, ¿no? Porque nos va a salir el mensaje y placeholder es simplemente un texto de ayuda, ¿no? Entonces, todo esto yo lo puedo copiar y pegar para que también lo pueda utilizar, ¿no? Acá, en el apellido. Entonces, acá en vez de ingrese nombre, vamos a colocar ingrese apellido. Listo. Y acá también le digo que sea requerido. Para eso me sirve entonces el placeholder, ¿no? Y el required. Bien, coloquemos también ahora un email, ¿no? Que es importante. Ya yo voy a copiar y pegar esto para hacerlo un poquito más rápido, ¿sí? Control C y acá voy a pegar Control V. Acá vamos a colocar email, por ejemplo. Acá vamos a colocar email, ¿sí? Esto ya no va a ser un input type text, va a ser un input type, pero de tipo email, para que valide emails, ¿no? Entonces le vamos a dar un nombre también, un nombre correcto que va a ser mail, digamos. Y esto de acá tiene que tener el mismo nombre. Entonces va a ser email o mail, perdón, mail también. Ya puede ser cualquier nombre, ¿no? Es un identificador simplemente. Y bueno, le vamos a decir también que tenga un placeholder, ¿no? Le vamos a decir ingrese un email válido, digamos. Un email válido, ¿no? Le podemos decir que sea required si quieren en este caso o no. Ya, vamos a dejarlo de esta forma. Bien, entonces veamos, está todo bien, está todo correcto. Veamos cuál es su funcionamiento. Ok, vamos a colocar acá un BR. Sí, estamos bien, BR. Acá vamos a colocar un BR también para hacer un pequeño salto de línea y no se unan todos. Si guardamos y actualizamos, ya tenemos el email, ¿no? Ahí está. Entonces, voy a colocar Carlos, aquí voy a colocar Gisbert y aquí voy a colocar un email, pero que no sea válido. Le vamos a quitar la arroba. Y le voy a decir enviar datos y me dice, ¿no? Incluye un signo arroba, etcétera, etcétera. Entonces, está diciendo que no incluye un signo arroba. Me está validando. Pero hemos visto, ¿no? Que esto tranquilamente yo me voy a inspeccionar y le puedo quitar, ¿no? Ese atributo en esta parte, ¿sí? Y ya está, ¿no? En vez de decirle, en este caso, email, puedo cambiar esto por text y listo. Va a almacenar nomás, ¿no? Cualquier valor. Entonces, esos son los pros y los contras. En cambio, si yo coloco, por ejemplo, arroba, pero no coloco punto y lo quiero enviar, ¿sí? Lo va a enviar, ¿sí? Porque pues, posiblemente no se está tomando en cuenta los puntos como tal, ¿no? Para un correo electrónico. Pero sí tiene que tener por lo menos una. Eso también se tiene que validar del lado del servidor, ¿ya? Si no coloco nada, igual, ¿no? Al enviar datos me va a salir, no, complete este campo. Me está diciendo que es required, no que es requerido. Bien, en el caso de querer trabajar, por ejemplo, con passwords, ¿no? Con contraseñas. Vamos a ir a esta parte y vamos a copiar esto también para hacerlo un poquito más rápido. ¿Ya? Vamos a hacer un control C, control V. Aquí vamos a colocar un BR. ¿Ya? Y acá le vamos a decir, por ejemplo,
Bueno, le pondremos un nombre que sea clave, digamos, ¿no? Sí. Aquí vamos a colocar clave o contraseña. Sí, y ahora este control, sí, va a ser de tipo ya no email, sino va a ser de tipo password. Ahí nos sale, ¿no? La ayuda, listo. Entonces esto va a enmascarar. El nombre, si es importante, no puede ser el mismo nombre, ¿no? Porque va a haber una confusión ahí. Le vamos a poner clave nomás, ¿sí? Y en el ID también clave. ¿Por qué hacemos en el ID esto? Para que concuerde con su etiqueta. Listo. Entonces, en el placeholder ya estaría por demás, ¿sí? O si ustedes quisieran, pueden dejar para que ingrese ahí la contraseña. E incluso, a ver, veamos, le quitaremos al password el required. Tal vez no es requerido, ya está. Ya para variar de los anteriores. Bien, ¿qué es lo que pasa con este pequeño control? Lo que hacemos es guardar, nos vamos al navegador, actualizamos y ahí aparece la clave. Se voy a colocar mi nombre, mi apellido, porque el autocomplete está activado. Voy a colocar una dirección de correo electrónico y voy a colocar una clave. Y fíjense, cuando yo voy escribiendo, se va enmascarando, ¿no? Lo que yo entonces, esos datos, todos estos datos están viajando, ¿no? ¿Dónde? Al lado del servidor, ¿sí? A este archivito procesar PHP que está en el lado del servidor. Y lo que vamos a hacer es trabajar con estos names, ¿no? Con este nombre, apellido, mail, clave, etcétera. Esta es la forma de trabajar con este tipo de herramientas, ¿no es cierto? Estamos trabajando con estas herramientas, con estos input type como tal, ¿ok? Entonces, ahora vamos a utilizar un nuevo control. Entonces, vamos a colocar un BR, ¿sí? Y vamos a colocarle un label. Voy a copiar el label porque este ya no va a ser de tipo input type. ¿Ok? Voy a colocar de esta forma. Le vamos a colocar, por ejemplo, acá SO, ¿ya? Enseguida les indico para qué. Y aquí vamos a colocar seleccione su sistema operativo, ¿ya? Ahí está. Seleccione su sistema operativo, dos puntos. Ese va a ser mi label, ¿ya? Ahora ya no voy a utilizar un input type. Vamos a utilizar el select. Ahí está, ¿no? El select. Y bien, ya tenemos el select realizado. En el name le vamos a llamar OS, sistema operativo, operating system, ¿sí? En el ID le vamos a poner SO para hacer referencia a que esta etiqueta pertenece, ¿no? A este nuevo control, ¿ya? Entonces, ahí está. Y dentro de este select vamos a colocar las opciones. Vamos a poner opción, ¿sí? Y esas van a ser las opciones que nosotros queremos, ¿no? Enviar. En el value va a estar el valor que yo le voy a enviar a través de este nombre OS a mi archivo procesar.php. Y lo que voy a visualizar, ¿sí? Es lo que está, ¿sí? Esto es lo que se envía y esto es lo que se muestra. Pueden ser iguales, diferentes, bueno, eso va a depender. ¿Ok? Entonces aquí vamos a copiar esto. Vamos a poner varias opciones. Uno, Linux. Sí, por ejemplo, aquí vamos a colocar varios. Este, por ejemplo, va a ser Windows, sistema operativo Windows. ¿Ya? Aquí vamos a colocar lo mismo. Aquí voy a colocar, digamos, Android, sistema operativo. ¿Ya? Y lo mismo voy a copiar. C, control V y colocaremos en opciones para que se vea bien. Control C, control V y aquí vamos a colocar, ¿no? Macintosh, Mac le vamos a poner nada más para hacerlo bien. Ya tenemos entonces correctamente esto, ¿no? Estos son los valores que van a viajar en en este identificador, ¿no? Del name, ¿a dónde? A este archivo procesar. Y el que hemos seleccionado, ¿sí? Ese es el valor que va a ir. ¿Ok? Esa es la forma de trabajar
con esto, ¿no? Yo puedo decirle que si no quiero que Linux sea primero, que no se muestre primero, puedo colocar acá Selected Mac y lo que primero se va a ver es que se puede hacer múltiples selecciones también, pero en este caso lo vamos a dejar ahí, ¿ok? Entonces hago un control S y ahora sí, ¿no? Actualizo y ya tengo, ¿no? Ese combo box, esa lista desplegable, ¿sí? Esto que se visualiza, como les decía, es esto de acá. Y este es el valor que viaja directamente dentro de este identificador, ¿no? Donde al archivo procesar.php. Bueno, esa es la idea, digamos, de esto. Ahora vamos a trabajar sobre los radiobotones, ¿no? Los radiobotones que también a veces pues son fuente de confusión si el nombre es diferente, ¿ok? Entonces vamos a colocar acá un BR también, no saltar de línea y que no se una. Y ahora vamos a empezar a utilizar los input type radio, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer en esta parte es colocar eso, ¿no? Input. Y por acá debe estar radio. Listo, hago clic y aparece, ¿no? Entonces, input type radio dice, y el name, como les decía, el name de un input type tiene que ser el mismo, ¿no? Este tipo de controles dibujan, como les decía, o muestran, ¿no? Controles que son unos círculos, ¿sí? Donde por lo menos uno tiene que estar seleccionado. No se pueden seleccionar dos a la vez. Para eso el nombre debe ser el mismo, en otras palabras. Entonces, lo que vamos a colocar acá va a ser género para el nombre. Vamos a hablar de que estos input type radio van a ser para seleccionar, ¿no? En este caso, el sexo, ¿no? Masculino, femenino u otro, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a borrar el ID. No hemos colocado ninguna etiqueta, no estamos utilizando ninguna hoja de estilo en cascada, entonces lo dejaremos ahí. Y acá hay un atributo que es bastante importante, el valor que va a viajar, el valor, ¿sí? Entonces yo le voy a decir masculino para este primer input type tipo radio, ¿sí? Masculino. Este es el valor que va a viajar dentro de este identificador, no donde al archivo procesar, pero tiene que ser el mismo. ¿Ok? ¿Listo? Ya tenemos uno y tenemos un input type como tal que dice masculino, ¿ya? Y dentro de esto yo voy a hacer lo siguiente. Al lado voy a colocar lo mismo, masculino, ¿sí? Esto es lo que se va a visualizar al lado del radio button. Y esto es lo que va a viajar realmente, ¿sí? Voy a colocar un BR y ahora sí voy a hacer esto. Control C, Control V, y Control. Son de tipo radio. El nombre no debe variar, pero sí el valor. Aquí entonces voy a colocar femenino, ¿sí? Esto mismo lo voy a copiar y pegar acá para que se visualice eso al lado del radio botón. Sí, y acá voy a colocar lo mismo, pero acá vamos a cambiar esto, ¿no? Vamos a cambiar por otro, digamos. Bueno, eso por equidad de género se dice, ¿no? Hoy en día. Entonces, ahí está. ¿Ok? Entonces, para los input type de tipo radio, el nombre debe ser el mismo. En ese nombre va a viajar, ¿no? Una de las tantas opciones, una de estas tres. No puede ir una y otra. Son mutuamente excluyentes. Además, si yo quiero, por ejemplo, que esté seleccionado uno de ellos, es decir, que aparezca pintado, ¿no? Como seleccionado el radio button, lo que yo tengo que hacer acá es utilizar, ¿no? Perdón, vamos acá. A ver, vamos a un control Z. Ahí vamos a estar borrando. Ya. Lo vamos a colocar en esta parte. Es extraño que se esté borrando. Bueno, ahí está. ¿Sí? Vamos a colocar selected. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta parte? Estoy queriendo decirle, no, perdón, no es selected, es checked. Perdón. Ahí está. Estamos confundiendo de lenguajes de programación. Estoy diciendo que este va a ser el botón, no por defecto, que va a estar chequeado.
Si nosotros, en este caso, vamos a esta parte y actualizamos, ahí está, ¿no? Checked, este es el checked. Entonces de acá puedo seleccionar uno, no, no todos, no dos, solamente uno de estos tres. Y es el valor, es el que va a viajar, ¿no? En el name, que se llama gene. Bien, esa es la forma, digamos, de trabajar con los radiobotones. ¿Sí? Ahora vamos a ver los text area también. ¿Para qué me sirven los text area? Para, a diferencia de los input type text, estos reciben o pueden contener más líneas, ¿no? El input type text es de una sola línea como tal. Entonces acá, ¿sí? Vamos a utilizar un text area, ¿sí? Donde vamos a poder colocar, digamos, algunas observaciones. Entonces, el text area simplemente lo escribimos así. Ahí está, text area. Ahí vamos a subir un poquito esto. Ahí está, text area. ¿Listo? Entonces, también tiene un name. Y aquí le vamos a poner en el name observaciones. Es decir, aquí es donde va a viajar, ¿no? Toda la información que voy a colocar dentro de ese control. ¿Ok? Entonces ya tenemos eso, le vamos a quitar el ID, que no lo vamos a utilizar, no estamos utilizando label, y le estoy diciendo, ¿no? ¿Cuántas filas va a tener? Yo en este caso no quiero que tenga columnas, no quiero que tenga 30, que solamente tenga 20, y 10 filas, no, mejor 5, ¿ya? Para que sea algo más pequeñito, y listo. Dentro de esto voy a colocar un mensaje, ¿no? Este control, sí, puede tener múltiples líneas, por ejemplo, ¿no? Solamente un mensaje para saber qué hace, ¿no? Perdón, múltiples líneas. Perfecto, ya estaría. ¿Sí? Entonces con esto voy a ir trabajando en ese sentido y aquí le voy a colocar un BR para que haga un salto de línea. Bien, si nosotros actualizamos esto, lo guardamos y actualizamos esto, este es el text area, ¿no? Y este text area se puede hasta redimensionar. Bien, aquí puedo colocar muchas líneas con este dato, todos estos caracteres que yo estoy colocando acá van a viajar, ¿no? O se van eh, enviar dentro de este nombre, ese identificador que se llama observaciones, y eso lo va a procesar esto. Bien, entonces un control más visto que es el text area como tal. A ver, veamos el input type button, ¿no? Que es muy diferente al submit. Y vamos a ver un poquito ya de un método que se llama alert y un evento que es el onClick, ¿no? Entonces acá yo voy a colocar un input, sí, button, ahí está, un input type button como tal. Entonces ya tenemos esto. En el value yo voy a colocar presione aquí, ¿ok? Listo, ya está el presione aquí. Y aquí mismo, dentro de esto, voy a llamar al evento onClick. Ahí están, fíjense los eventos. Ahí está el evento onClick. Dentro de esas comillas dobles, ¿sí? Lo que voy a hacer es llamar a, en este caso, un método de JavaScript que se llama alert, ¿sí? Ahí está alert y entre paréntesis lo que vamos a hacer es colocar entre comillas simples, no podemos colocar dentro de comillas dobles otras comillas dobles, eso también hay que tener cuidado. Entonces vamos a colocar en este caso, sí, eh, hola programador web, digamos. Ok, listo, ya está. Y ahí terminaría, sí, ahí terminaría, se cierra esto y demás. Aquí vamos a colocar un BR para hacerle un salto de línea. Y veamos cuál es el funcionamiento. Hago un control S, actualizo y aquí hay un botoncito, ¿no? Muy parecido. Este submit envía todos estos datos, ¿no? En sus nombres, donde al lado del servidor, al archivito que lo va a procesar. Pero esto simplemente está haciendo esto. ¿Sí? Este es un alert. Esto es código JavaScript, ¿no? Donde me dice hola programador web. Eso es lo que he colocado dentro del alert, ¿no es cierto? Y eso se ejecuta cuando yo hago clic, ¿no? Acá, en el evento onClick. Y esta es una ventana de tipo modal, no puedo ir a la de atrás.
Si no puedo hacer clic ni acá, ni acá, ni acá, hasta que yo acepte esto y se salga. Y recién ya tengo. Entonces, ahí está un poquito también del input type button. Veremos ahora el input type range. Vamos a esta parte. ¿Sí? Listo. Ya está acá, ya estamos acá. Vamos ahora a trabajar sobre rangos. Vamos a colocar input. ¿Sí? Y vamos a buscar el que dice range. Hay varios, fíjense, ¿no? Entonces, ahí está. Ya hemos visto gran parte. Veamos para qué sirven los rangos. Le vamos a dar un nombre que se va a llamar rangos simplemente. ¿Ya? Y no va a tener ID. Vamos a borrar el ID. Listo. Entonces ahí está nuestro input type range. ¿Sí? Y le vamos a decir que tenga, por lo menos en la propiedad value, le vamos a decir que tenga como valor 30. Vamos a ver para qué nos sirve esto. Hacemos un control S. Vamos acá, lo actualizamos. Este es el tipo range, ¿no? Está empezando en este caso le habíamos dicho 20 o 30, no recuerdo. Para esto me sirve, ¿no? Bien, tenemos ese tipo de controles. Todos estos, sí, por ejemplo, email, range y otros más son netamente, ¿no? Ya de la versión HTML5. En la versión HTML4 solamente teníamos text, text area, el tema del el select, pero no había email y demás, entonces había que hacer una validación diferente, ¿no? Una validación con JavaScript necesariamente. Bien, vamos a ir tocando ya los últimos controles para terminar este video, ¿sí? Vamos a utilizar el input, ¿sí? En este caso, number. Este también es muy importante al momento de querer validar que solamente ingresen números, ¿no? Entonces, le vamos a colocar, por ejemplo, acá, le colocaremos un nombre. mm, A ver, puede ser edad. Bueno, le colocaremos nomás número. Vamos a quitar el ID. Bien, veamos la funcionalidad. Eso es lo que quiero que vean. Y también le vamos a poner un valor. Y le vamos a poner a ver 100. ¿Ok? Listo. Control S y veamos cómo funciona el input type número. ¿Sí? O number, perdón. Actualizamos y para esto me sirve, ¿no? Este es el input type number. Y acá yo puedo utilizar esto y está empezando, ¿no? El valor en 100 le coloca. Ese valor es el valor en el que va a comenzar. Entonces aquí yo quiero colocar datos numéricos, pues fíjense que puedo colocar números, pero cuando quiero colocar texto ya no me permite, ¿no? Entonces una buena forma de validar esta parte. Bien, sigamos. Terminemos de ver esta parte, por favor. Colocamos un BR también para hacer un salto de línea. Estamos en number, ¿sí? Y ahora veremos los input type checkbox, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacerlo así. Vamos a colocar input, ¿sí? Checkbox, vamos a buscar. Debe estar por acá. Este de acá, ¿sí? Bien. Entonces, estas son las casillitas de verificación, se les llama, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a hacer, sí, es colocar, digamos, algunos valores, ¿ya? En este caso, sí es diferente al tema de los radiobotones. Los radiobotones puedo seleccionar uno, sí, pero no más. En el caso de los checkbox, puedo utilizar, ¿no? Puedo seleccionar uno, cero, uno o más, ¿no? Entonces, esa es la idea, digamos, de trabajar con esta parte. Permítame un momentito, voy a tomar un vasito de agua para refrescar la garganta y continuar. Bien, ahora sí vamos a trabajar. A ver, en el name le vamos a colocar, por ejemplo, un nombre, ¿ya? Vehículo uno por decirles. El ID no lo vamos a colocar. No hemos colocado un label, no estamos utilizando en este caso el tema de hojas de estilo en cascada. Entonces lo vamos a dejar así y le vamos a dar un valor, ¿sí?
Entonces, aquí el valor va a ser bicicleta, digamos. Estamos queriendo seleccionar, ¿no? ¿Qué tipo de medios de transporte tengo? Digamos, bicicleta, auto, sí, motocicleta, que sí, bicicleta. ¿Sí? Eso va a viajar en vehículo. Como les decía, a diferencia de lo que es los radiobotones que están acá, el nombre debe ser el mismo. En cambio, acá el nombre, el name, debe ser diferente para cada uno de ellos. Sí, eso es muy, pero muy, muy, muy importante. ¿Ok? Y acá vamos a colocar lo mismo, ¿no? Bicicleta. Claro que sería bueno aquí colocar, por ejemplo, un label que diga, ¿no? Seleccione sus medios de transporte en casa, digamos. Pero bueno, lo dejemos así. Vamos a poner acá un BR. Y ahora esto voy a volver a copiar. ¿Ya? Que lo vamos a cambiar simplemente en ciertas partes. Digamos que tengo las opciones para bicicleta, para motocicleta y para un automóvil. En vehículo 2 y tienen que ser los nombres distintos. Vamos a poner este vehículo 3. Entonces acá en vez de bicicleta, ¿sí? Lo que nosotros vamos a colocar es motocicleta. Listo. Esto mismo lo vamos a copiar aquí. Y aquí le vamos a colocar automóvil. Los medios de transporte. Yo puedo tener en casa, ¿no? Una bicicleta y una motocicleta, o también solamente una bicicleta, o tal vez nada, o tal vez tenga los tres. Entonces, para eso me sirven los checkbox. Condición de que el nombre sea distinto, porque puedo seleccionar uno más. Entonces, en vehículo uno ir a bicicleta, en vehículo 2 ir a motocicleta. En cambio, acá, en el input type radio, solamente puedo seleccionar uno, ¿no? En género va a ir cualquiera de ellos. Bien, listo. A ver, acá motocicleta, automóvil, estamos bien. Los VRs correspondientes y listo. Vamos a hacer un control S para guardar, ¿sí? Y actualizamos. Y ahí está, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar los tres, solamente dos, uno. Son, no son mutuamente excluyentes como los que están acá. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, incluso acá puedo colocar el atributo, por ejemplo, acá en motocicleta, ¿no? El atributo, en este caso, check. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Lo guardo y por defecto va a aparecer, ¿no? Motocicleta chequeada. ¿Sí? Pues con ese eh, símbolo, ¿no? De chequeo como tal. Bien, ¿qué más? Vamos a seguir trabajando sobre algunos más para ir terminando esta parte ya de formularios y luego ya entrar a PHP y hacer que de estos formularios toda esta información sí vaya a un archivo PHP y se pueda procesar para hacer algo. ¿Ok? Bien, vamos a trabajar ahora, por ejemplo, trabajaremos con el input type color, ¿ya? Sería bueno aquí colocar un label que diga no seleccione su color, pero nosotros lo vamos a dejar así y vamos a entrar directamente a ver cómo funciona el control input color, ¿sí? Como ustedes ya saben, en el name, sí, se debe colocar un identificador y en ese identificador va a viajar en este caso un color. Fíjense para qué sirve esto. ¿Listo? Ahí está, simplemente name color. Ya, vamos a colocar acá un BR. Vamos a hacer un control S y veamos para qué nos serviría este. Ahí está. Para que cuando nosotros hagamos clic acá, podamos seleccionar, ¿no? Un color de esa paleta de colores. Incluso acá nos dice, ¿no? El RGB, ¿no? El red, green, blue, rojo, verde, azul. ¿Cuáles, no? Los valores que van tomando. Entonces, ese color, sí, que yo seleccione, va a ir en formato hexadecimal, donde, sí, en este nombre para que lo procese PHP. Entonces, también tenemos eso. También este control es de lo que es HTML5, ¿no? No funciona en HTML4 y versiones inferiores, ¿ya? Para la fecha también vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a colocar un input date, ¿sí? Le vamos a llamar fecha, digamos a esto, ¿sí? O si quieren, con la fecha de nacimiento, si quieren, lo vamos a dejar ahí, le vamos a quitar el ID.
sería bueno ahí colocar una etiqueta, ¿no? Que diga seleccione la fecha. Bien, ahí está. En este caso es para ver la funcionalidad. Bien, ahí está nuestra fechita. Hacemos clic acá y se expande, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es seleccionar una fecha y va a ir esa fecha con el día, mes y año y eso dónde va a viajar, cómo se va a transportar, digamos, hasta nuestro procesar PHP en este identificador que se llama fecha. ¿Ok? Bien, ahora veamos esto. En este caso sí vamos a colocar, a ver, un texto. No vamos a colocar en label directamente. Vamos a colocar, por ejemplo, acá, seleccione un archivo, dos puntos, ¿ya? Y vamos a hacer un BR, ¿ya? Ahora vamos a utilizar el input type file, ¿sí? Es importante trabajar ya con esto. El input type file nos sirve para que nosotros podamos, en este caso, eh, trabajar, ¿sí? Con archivos, seleccionar un archivo y enviarlo, ¿sí? Entonces vamos a colocar esto de esta forma. Aunque antes de esto podríamos ver un momentito, sí, el último que sería para teléfonos. Estaba obviando esa parte, ¿no? Entonces vamos a utilizar el input type tel, debe estar más abajo, y para teléfonos, les había dicho, ¿no? Que esto funciona para eso. Le vamos a colocar en el nombre teléfono y el ID, sí, va a estar por demás, ¿ya? Entonces ahí está. Entonces esto me va a servir para poder trabajar ya, ¿no? Con ese tipo de datos que necesito. Guardamos, actualizamos y esto es, ¿no? Esto me va a servir para que yo coloque datos numéricos para teléfonos. Ok, listo, ya está. Vamos a esta parte, mil disculpas. Voy a colocar acá un BR donde le voy a decir seleccione un archivo. Ahora sí, vamos a utilizar el input type file. ¿Listo? Entonces vamos a colocar el input type file. Debe estar por acá. Este de acá. ¿Sí? Le vamos a dar un nombre como a todos nuestros ejercicios, ¿no? Bueno, entonces nuestros atributos, nuestros controles, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, currículum vitae. Así, ese va a ser el nombre. Ya le vamos a borrar el ID y con eso ya tendríamos, ¿no? Ese control de tipo input type file. ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir esto? Fíjense, lo guardo, lo actualizo esto y ahí está, ¿no? Dice seleccione un archivo y acá selecciona un archivo. Se ha creado este botoncito, dice ningún archivo seleccionado. Si yo hago clic en esta parte, sí, se va a abrir, ¿no? Este cuadro de diálogo. Ahí están mis documentos. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, uno de ellos, por ejemplo, este que dice hoja de vida, ¿sí? Hago clic en abrir y me dice que el archivo que se selecciona es hoja de vida, etcétera, etcétera, punto PDF. Esto me puede servir, ¿no? Para que yo suba este archivo donde a mi servidor, ¿no? A guardarlo, digamos, dentro de algún directorio, sí, este currículum vitae. Y bueno, esa es la forma de subir archivos, ¿no es cierto? Entonces el input type file nos sirve para poder hacer eso. Y bien, vamos a ver un último control, ¿ya? Así como tenemos nosotros en esta parte el input type submit, ¿no es cierto? Que envía toda esta información, ¿no? Todos estos input type text y demás, los select y demás. Entonces, también tenemos un botoncito para poder borrar los datos. Les había dicho, ¿no? Que tenemos un botoncito, lo voy a poner acá, o que esté que aparezca al lado, ¿sí? Solamente que voy a colocar de esta forma. Tenemos un input type reset, ¿sí? Por acá está. Y esto lo que hace es, ¿no? Me ayuda a limpiar. Este no necesita tener un nombre, porque no es necesario, es un input type reset, pero sí un valor que me va a decir limpiar, digamos. Limpiar todo. Listo. Hacemos guardar. Vamos a esta parte, actualizamos y ahí está. Quiere decir que si nosotros hemos colocado algunos datos, por ejemplo, ¿no? Esta parte, el nombre también.
¿ya? Si hago clic en limpiar todo, se limpia todo y ya está, lo resetea prácticamente, ¿no? Entonces, esta es la forma de trabajar con formularios. Nosotros hemos visto, ¿no? Todos, prácticamente todos estos eh, input type, como se podría decir, el text, el email, el date, el file y demás. Hemos visto los labels, hemos visto los data list, etcétera, etcétera. Sí, entonces, hasta ahí, sí, ya hemos terminado de trabajar con lo que es HTML. Eh, Posteriormente voy a hacer otro video donde vamos a hablar ya de cómo insertar, por ejemplo, iframes, de cómo insertar el tema de videos, el tema de cómo insertar, en este caso, georreferenciación, ¿no? Geolocalización y demás. Vamos a hacer un video específico, ¿no? Pero después, en este caso, nos toca concentrarnos en la arquitectura cliente-servidor, ¿sí? Para trabajar con el servidor web, en este caso Apache, que ya lo tenemos funcionando acá, ¿no? Ya está funcionando y ya estamos ejecutando esto, ¿no? En un ambiente cliente-servidor, ¿no? Este es mi navegador, es cliente, mi equipo es cliente y a la vez servidor. Estos datos los estoy enviando a mi servidor web y mi servidor web va a pasar todos esos datos para que se procesen dentro de este archivito procesar.php. Entonces, hasta el momento ya hemos visto todo esto. Ahora nos toca ver, ¿no? En un siguiente video qué es PHP. Vamos a empezar a trabajar sobre este lenguaje de programación y todas sus características, como declarar variables, constantes, los operadores que tiene, las estructuras de control para decisión, para lo que son ciclos, para lo que son estructura de datos, que se utiliza bastante esto cuando se trabaja también con base de datos, y bueno, todas las características y particulares que tiene este lenguaje de programación. Ok, entonces nos queda un video para trabajar con lo que es PHP y otro video para hacer algunos ejercicios y posteriormente ya trabajamos con base de datos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.